Máxima tensión informativa, sobre todo en arena geopolítica. José Luis Orellas, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy tenemos muchísimos asuntos sobre la mesa y por empezar con alguno y guiarnos un poco al menos por el tiempo horario, por darle una estructura, quería que nos situásemos a esta hora de la mañana en lo que ha sido las declaraciones de Josep Borrell, que respalda a Antonio Guterres, que ha invocado el secretario general de la ONU ese artículo de la Carta de Naciones Unidas en el que pide un alto el fuego humanitario para evitar una catástrofe humanitaria, un colapso humanitario en Oriente Medio. No sé qué repercusión tiene esa invocación ante un Consejo que tiene derecho de veto los Estados. Hombre, pues la verdad que cada vez más las Naciones Unidas se están transformando, bueno, pues en una especie de autoridad moral, pero en las cuales, bueno, pues a la hora de regir sus destinos, pues hay países de primera y de segunda. Sabemos que los países que tienen una permanencia fija, que tienen su puesto en el Consejo, bueno, tienen una autonomía, una independencia para hacer cosas que en el pasado histórico, pues bueno, nos han demostrado claramente que han dejado como papel mojado muchas decisiones de la ONU y no se ha podido actuar de una manera conjunta, mientras que al resto un poco de los países del planeta, pues muchas veces las decisiones de la ONU sí se plantean, sí se rigen y desde luego son medidas que pueden cambiar y favorecer pues, políticas internacionales en este caso, ¿no? Yo creo que aquí más es un intento con dos objetivos. Por un lado, realzar, ¿no?, un poco esa figura de Naciones Unidas para que verdaderamente pueda servir, ¿no?, como una autoridad moral e imposibilitar por todos los medios pues bueno, este sinfín que tenemos de conflictos que se van visualizando cada vez más y que esencialmente no solo a la gente le está poniendo nerviosa, como tiene que ser todo conflicto de guerra, sino también cómo va eliminando la estabilidad y una economía globalizada y por lo tanto la amenaza desde luego a que podamos ir a una crisis global muchísimo mayor, sino que también el papel de Europa, ¿no? Si Naciones Unidas pues empieza a tener un mejor papel como intermediario, como árbitro y se le hacen las cosas, la Unión Europea en sus circunstancias, podía ser un gigante político que lo ha dejado de ser en los últimos años y desde luego para nada lo es militar, podría tener una cabida, un área un poco de desarrollo, de influencia para poder, bueno, pues un poco recuperar unas ciertas influencias a nivel de política internacional, ¿no? Todo ese discurso, esa reivindicación de Naciones Unidas, de la Unión Europea, mira a Oriente Medio y en medio de lo que está siendo esos llamamientos llega el esperado veto, ¿no?, por parte de Estados Unidos, el gran aliado de Israel, y en un momento en que estamos asistiendo a lo que se quería evitar de alguna manera, esa ofensiva en el sur de Gaza y en el centro de esa ciudad grande, la gigante de Khan Yunis, y asediando a la población. No sé hasta qué punto puede elevar el riesgo de una escalada o sigue estando muy contenido pese a las atrocidades que se viven en la parte sur del enclave. Hombre, la represión está siendo durísima. Aquí nadie va a defender de nuevo los hechos que hizo Hamás en el 7 de octubre, por supuesto, porque fue una matanza salvaje buscando objetivos civiles para tener el principal objetivo que quería, romper un poco esa posibilidad de reconocimiento entre Arabia Saudí e Israel, que era uno de los principales objetivos de Estados Unidos en su política internacional y poder proclamarse jamás como el movimiento un poco representativo de, se puede decir, la totalidad de los palestinos, que nunca lo ha sido, gracias a esa acción en la cual con centenares de rehenes podía intercambiarlos por los presos que tenía Israel, varios miles de ellos, muchos de ellos incluso críos detenidos por las protestas,
para poder intercambiarlos, ¿no? El objetivo de Israel claramente es poder ganar tiempo, pacificar un poco toda esa zona en ese aspecto que es desarraigar Hamás de allí, pero claro, desarraigar en una zona tensa en la cual toda la estructura militar está implicada entre 2,5 millones de personas, estamos viendo, bueno, la catástrofe humanitaria que es. Han pasado ya de más de 15.000 muertos, principalmente, pues casi la totalidad, más de un 90 y tanto, son principalmente población civil, mujeres, los niños casi en un 40%. Bueno, estamos viendo en primera línea a través de los medios, bueno, una de las mayores catástrofes humanitarias, pero no esta vez por un terremoto, una catástrofe natural, sino instigadas por una labor represiva en la cual, bueno, pues nos intentan obligar que lo veamos como algo necesario y desde luego nunca se va a poder dar un aval en ese aspecto a matar población civil de una manera tan atroz como se está procediendo en este momento, ¿no? Que no es la primera, pero por desgracia pues no va a ser en ese aspecto la última. Sabemos la relación tan estrecha que tiene Estados Unidos-Israel. Israel desde su fundación ha sido, bueno, el aliado confiable un poco en toda la zona, en toda la región, y esta, se puede decir, radicalidad, este apoyo al 100%, pues imposibilita, cortea o congela las buenas relaciones que Estados Unidos estaba abriendo en el mundo musulmán. En el mundo árabe sabemos que tenía con gran parte de las monarquías una relación que existe ya desde hace mucho tiempo, pero ahora sí que estaba provocando, favoreciendo toda una oleada de reconocimientos a Israel a través de muchos países musulmanes que tienen relaciones con Estados Unidos y que podían implicar que junto con los países árabes que todavía no tenían reconocimiento con Israel, bueno, pues fuesen ayudando a ese reconocimiento, a esa implantación de Israel un poco en la zona, no como algo extraño, sino como algo ya, bueno, protagonista que lleva ya ahí pues ya décadas, desde 1948, y ayuda a que Estados Unidos sea el árbitro trascendental, como siempre lo ha intentado hacer de esa zona, ¿no? Estos acontecimientos pueden romper y devolver a una situación muy de décadas anterior, en la cual todo el bloque árabe, con sus diferencias, con sus matices, con sus odios, lo único que utilizan a nivel propagandístico que los une es su solidaridad con el pueblo palestino, aunque sea más propagandístico muchas veces que real, ¿no? Puede esto descomponer esas vías un poco de relación que tenían con Estados Unidos, ¿no? Y tener una repercusión incluso en sus elecciones internas, en las presidenciales, donde el voto musulmán cada vez va siendo un elemento más a tener en cuenta, ¿no? En un momento vamos a seguir, José Luis, pero tengo que hacerme eco de dos asuntos de última hora que llegan precisamente mirando a Oriente Medio y a lo que ha dicho Guterres. Respuesta: el ministro de Exteriores de Israel ha acusado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de ser un peligro para la paz mundial. Acusación que ha ofrecido Eli Cohen y señalando que el mandato de Guterres supone ese peligro para la paz mundial después de activar ese artículo 99 de la Carta Fundacional para pedir un alto el fuego en Gaza al Consejo de Seguridad. Dice que su petición y el llamamiento a un alto el fuego constituye un apoyo a la organización terrorista de Hamás y un respaldo al asesinato de ancianos, el secuestro de bebés y la violación de mujeres. Acusaciones que Cohen publica además en X. Dice que cualquiera que apoye la paz mundial debe apoyar la liberación de Gaza de las manos de Hamás. Son las declaraciones, las críticas incisivas de Israel a el secretario general de Naciones Unidas, pero en estas noticias de última hora también mirando a Oriente Medio, sin lugar a dudas, importante es lo que va a permitir Israel en medio de los llamamientos a la necesidad de que abra nuevas vías para dejar que entre la ayuda. Israel anuncia que permitirá la entrada
de una cantidad mínima de combustible en el sur de la franja. La oficina del primer ministro israelí, de Benjamín Netanyahu, ha anunciado que va a permitir la entrada de esa cantidad mínima de combustible en el sur de Gaza, donde el ejército está concentrando ahora esa ofensiva, sus operaciones terrestres, para evitar un colapso humanitario. El gabinete ha aprobado la recomendación del Gabinete de Guerra de permitir la entrada en el sur de la franja de esa cantidad mínima de combustible para evitar ese colapso humanitario. También, según ha publicado en X la oficina de Netanyahu, y para evitar, por tanto, ese colapso del que advierte, por otra parte, Naciones Unidas. Es la última hora, en una mañana en la que se está intensificando todas las declaraciones sobre Oriente Medio, pero volviendo también a otros asuntos, José Luis, estamos viendo esa respuesta que va esperada, por otra parte, de Israel, pero esta mañana entre los epicentros informativos también está esa cumbre entre la Unión Europea y China, donde Xi Jinping pide cooperación, pide que no haya interferencias, y la Unión Europea pide reequilibrar el comercio y al mismo tiempo el apoyo de Xi en la escena internacional en la búsqueda de una solución para Oriente Medio con dos estados y el fin de la guerra en Ucrania. ¿Cómo ve esas relaciones, ese encuentro, esa cumbre entre ambos socios? Hombre, entre dos socios económicos que se benefician un poco mutuamente, ya la Unión Europea es el primer socio comercial y el mercado principal que tiene China para sus productos de exportación. Por otro lado, China es uno de los mayores compradores de deuda pública de los países que conforman la Unión Europea. O sea, son dos socios que se necesitan, dos socios que han encontrado unas posiciones complementarias en la economía global, y que las situaciones de conflicto, como es el Oriente Medio y la propia Ucrania, pues está desestabilizando y les empieza a afectar de una manera muy negativa en todos esos ámbitos. La presión de Estados Unidos sobre los países europeos para que no inviertan en una China que su economía pues está beneficiando y está obteniendo por muchos elementos favorables para la ayuda del esfuerzo de guerra de Rusia, pues claro, está un poco desestabilizando, está reduciendo un poco estas relaciones, y ambos necesitan una estabilidad, un clima de paz para poder otra vez de nuevo volver a incrementar esos niveles económicos que iban en beneficio de ambos. El uno en inversiones y en un desarrollo, en un motor, en una economía que iba modernizando y que representa la segunda del mundo, y por otro lado una Unión Europea que por sus niveles de vida proporciona un mercado de más de 500 millones de consumidores a los productos chinos. O sea, es que ambos están atados y les interesa el poder otra vez enfriar un poco todos estos conflictos. Un Oriente Próximo que está muy cerca de los principales productores de petróleo, de los cuales se alimenta principalmente China, aunque vaya obteniendo recursos energéticos también de Rusia, y un panorama como el ucraniano, que está afectando también gravemente en todo este sistema de bloqueos que al final pues la afecta a China por su posicionamiento entre sombras a favor un poco de Rusia, ¿no? Y también lo que le obliga a él a responder con elementos muy necesarios para la economía europea de materiales raros que China procura también ralentizar para que no puedan llegar a la Unión Europea y evitar que muchas de las empresas chinas puedan entrar en ese mundo de las sanciones, de los bloqueos que está propiciando en algunos casos Estados Unidos, aunque por su parte luego está haciendo los mismos convenios para generar una economía bilateral que les beneficie a ambos, ¿no? Así que la Unión Europea está ahora poniéndose la cola, y después de que Estados Unidos ha intentado llegar a una serie de normas un poco con los chinos, pues ellos también se han puesto rápidamente a dialogar, a ver cuál puede ser el contexto y cómo pueden favorecer un clima de más paz que les beneficie a ambos, ¿no?
En esos mensajes que se han cruzado ambas delegaciones al más alto nivel, Xi Jinping de alguna manera ha dejado esa advertencia velada a que esa relación, para que sea sana entre ambos, hablando evidentemente cada uno desde su postura oficial, no dejen que se introduzcan esas interferencias, de alguna manera señalando, ¿no?, a Estados Unidos ese movimiento por evitar que desde la propia Unión Europea se impida el acceso a la más alta tecnología de esos semiconductores a China, es, sin lugar a dudas, ese pulso, ¿no?, entre Estados Unidos y China el que va a seguir siendo vital a la hora de establecer esos equilibrios comerciales. Claramente, ¿no? Del mismo modo que en el pasado el objetivo de la política internacional estadounidense, ¿no?, de manos de Henry Kissinger, recientemente fallecido, era aislar a Rusia sacando a China de esa relación de amistad y procurando y creando, ¿no?, una relación bilateral de sus maneras, que mientras no se metiesen en derechos humanos a nivel económico, las relaciones fueran muy dinámicas entre Estados Unidos y China. Del mismo modo está China haciendo un poco lo propio ahora, ¿no? O sea, procurando que la Unión Europea, bueno, pues sea autónoma verdaderamente en su política internacional, no sea tan dependiente, tan subordinada a los intereses estadounidenses. Y por tanto, bueno, si la Unión Europea verdaderamente quiere ejercer de gigante, bueno, pues que tenga una autonomía de decisión y que en ese aspecto, bueno, no siga todas las directrices que Estados Unidos en sus presiones le obliga y que últimamente, pues claramente ha desarrollado. La Unión Europea lo único que ha hecho ha sido ratificar pues todos los objetivos que Estados Unidos ha ido planteando de sanciones, de bloqueos para evitar otras circunstancias y en muchos casos, bueno, sin ningún tipo de contraprestación a los sacrificios que han ido desarrollando esos países. Tengamos en cuenta las enormes exportaciones agropecuarias que España desarrollaba en aquellos momentos y que se perdieron, y Estados Unidos no abrió su mercado para compensar las pérdidas de nuestros agricultores. Perdimos el mercado ruso y de sus aliados, y en cambio pues, las aduanas estuvieron muy altas para muchos productos españoles que no pudieron encontrar un mercado un poco de esas características, ¿no? Entonces vemos un poco cómo por la Unión Europea, bueno, pues tiene que replantearse algunos acontecimientos, y Xi Jinping en su beneficio pues está subrayando un poco este tipo de temas, ¿no? José Luis, abusando de tu tiempo, pero hoy no quiero dejar de pasar precisamente por lo que está siendo todas las informaciones que giran también, porque ha entrado además en todas esas declaraciones, lo hemos visto en la cumbre de Estados Unidos y China, la mirada a Ucrania un día después de que en Naciones Unidas hayamos escuchado al embajador de la Federación Rusa rechazando las críticas occidentales y poniendo ya sobre la mesa la convocatoria la semana próxima, al margen del Consejo, una reunión para tratar lo que es el apoyo armamentístico que recibe Ucrania y el impacto que puede tener la búsqueda de una solución pacífica, y rechazando las acusaciones de que Moscú está protagonizando una hambruna mientras Kiev no deja de exportar cereales y alimentos. No sé, en este punto Estados Unidos no consigue el apoyo de los republicanos para financiar el apoyo a Ucrania. ¿Cuál es el momento, sobre todo en un momento en el que además llega el invierno y el escenario se recrudece? Hombre, más o menos en una semana será ya imposible ni excavar trincheras ni nada. O sea, ya está nevando, están bajando las temperaturas y el suelo cada vez se va a endurecer más, y ya en muy pocos días ya va a ser literalmente imposible. O sea, las posiciones se van literalmente a congelar, y excepto ya aquellos que puedan disponer, que pueda haber esas ofensivas de invierno con unidades igual blindadas y con muchísimo entrenamiento para desarrollar a ese tipo de particulares. Habitualmente los inviernos suelen ser ya, se procura no arriesgar a la infantería y se congela esperando a tiempos como la primavera, que
bueno, se puedan desarrollar operaciones con una mayor profundidad. Lo que estamos viendo en el mapa actual, haciendo una foto fija del presente, es que Ucrania ha fracasado en su ofensiva. Los reclutamientos, las levas, les está llevando a reclutar de donde puedan. Esta semana veíamos las noticias de los menores de edad en su adolescencia en los orfanatos, que están siendo movilizados de manera voluntaria, según la propaganda, pero ya los estaban movilizando, también las mujeres a nivel voluntario y los soldados que están en entrenamiento en los países europeos OTAN, pues como estaban volviendo ya con cursos con bastante menor de tiempo, ¿no? O sea que la escasez como dicen los expertos, un poco de mano de obra militar, pues está llevando a rascar, pues bueno, pues de sitios donde habitualmente no se estaba sacando ese voluntariado. Mientras que por otro lado, por las fronteras moldavas, pues muchísimos hombres en edad militar pues están huyendo claramente de la situación de guerra y trasladándose a Europa, planteando también un dilema en la Unión Europea, que está siendo presionada para reclutar a esos refugiados y devolverlos a Ucrania, ¿no? O sea, que estamos viendo aquí muchos dramas humanos, muchas apelaciones que obligan a una paz, pero un momento en el cual, si Rusia parecía pues, que se iba a caer porque su economía es más debilitada, las sanciones no le han hecho el daño que se preveía, a pesar de que la economía rusa no es una economía gigantesca, no nos confundamos con su geografía, una economía bastante menor, y en cambio la modalidad de defensa que ha podido realizar claramente le ha dado ahora la iniciativa, ¿no? La economía volcada para la guerra pues, le está propiciando a Rusia que bueno, pues ha podido aguantar la contraofensiva, consigue mantenerse en los sitios que ha dominado y está en una posición de fortaleza, que es lo que le está permitiendo bueno, pues tener un poco este tipo de declaraciones y de presiones, ¿no? Mientras los países europeos pues ya están ya muy cansados de este proceso de endeudamiento y de gastos militares que no van en beneficio de sus escudos defensivos, sino por el contrario, bueno, pues casi como un barril sin fondo de abastecimiento a una Ucrania en la cual Estados Unidos está haciendo grandes negocios porque la industria de armas es el gran motor de la economía y de la recuperación económica de Estados Unidos, como Biden lo está utilizando como principal punto de su campaña presidencial, si se presentan, no se presenta, etcétera. Pero para los europeos, desde luego, no hay ninguna reincentivación económica, más bien todo lo contrario, ¿no? Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Ha sido un verdadero placer, José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Ha sido un placer, gracias, feliz jornada y hoy descanso que no hay clases. Muchas gracias. Tengáis un buen día.